7 de la mañana con 14 minutos, 7:14, estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Decirles a ustedes que ayer les estábamos platicando sobre los cambios hechos por el presidente López Obrador en materia de seguridad nacional. El general Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional, ahora será el nuevo subsecretario de Seguridad. Esto tras la salida de Ricardo Mejía, quien será el candidato del Partido del Trabajo por la gubernatura allá en Coahuila. Para que nos hable y nos platique más sobre este tema, nos enlazamos vía telefónica con Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Un placer, un gusto tenerlo esta mañana. Rodrigo, ¿cómo está? Muchas gracias, Miriam. Un placer poder hablar con la audiencia de Radio Sonora y explicarle un poco a todos los radioescuchas qué significa este cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ok, perfecto. Pues, ¿qué le parece si primero nos comparte un poquito, Rodrigo, sobre cómo califica, primero que nada, me gustaría saber cómo califica la labor de Ricardo Mejía en la Subsecretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo fue su paso por esta área? Pues en lo general, el subsecretario de Seguridad Pública, aunque tiene funciones muy específicas, que son, por ejemplo, el gestionar ciertos aspectos de las cárceles, de las prisiones, o cómo comparten información e inteligencia las dependencias y las instituciones, Ricardo Mejía hizo un trabajo también de mucha comunicación en la conferencia mañanera. Él se dedicaba a encabezar la sección que se llama Cero Impunidad, en donde ahí sí se exhibieron logros muy, muy grandes, tanto de él como de la subsecretaria, como de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, en donde vimos una baja sensible en los delitos de alto impacto, como en el feminicidio, como en el secuestro, y también vimos varias detenciones y desarticulaciones de grupos de la violencia organizada que dañaban mucho a la sociedad, sobre todo incluso en el norte del país, aunque todavía tenemos situaciones como la violencia organizada en Tijuana que persisten. Así que yo pensaría que en términos de lo que hizo en la conferencia mañanera fue un buen esfuerzo, fue un esfuerzo respetable de mantener informada a la ciudadanía, y también como subsecretario, porque a través de tanto el periodo del ahora gobernador Durazo como el de la secretaria Rosa Isela, pues mantuvo una labor respetable. Ya lo que tiene que ver con política y con insistir en su postulación para ser candidato a gobernatura es un tema separado, y me parece que el presidente López Obrador manda un claro mensaje de distancia política al decir que Ricardo Mejía ni adiós le dijo cuando se fue de la secretaría, y pues es un tema que deja ahí algunas dudas acerca de si fue realmente lo correcto separarse de esa subsecretaría para perseguir su aspiración personal. Yo también percibí todos percibimos esa molestia del presidente López Obrador tras esta declaración. Entonces, realmente, ¿consideras que es una necedad entonces, o sí hubo un clamor de la gente ya en Coahuila para que él sea candidato por el PT? Obviamente, Ricardo Mejía sí tiene una base de apoyo social, eso es innegable, y lo vimos en el periodo en el que tanto él como otra persona que estaba más o menos vinculada al PAN y el ahora virtual precandidato de Morena, Guadiana, pues expresaron su aspiración. O sea, Ricardo Mejía sí tenía una base de apoyo social. En lo que sí yo no coincido es en insistir a rajatabla en una aspiración personal cuando ya quedó determinado por los mecanismos de un partido político que el candidato va a ser distinto, que no va a ser él. Yo creo que también lo expresa Fernández Noroña, que es una figura muy visible del PP, por cual es el partido por el cual se está intentando postular Ricardo Mejía, en donde él dice que él no coincide que el PP no vaya con la cuarta transformación para el gobierno de Coahuila. Y yo sí considero que política y electoralmente es un error que estos dos partidos, que han sido aliados históricos, vayan por separado, porque eso divide el voto y le da oportunidad al PRI de mantener la gubernatura de Coahuila. Se hace una segmentación pues del voto, y el presidente también decía algo, pues en Morena yo lo fundé, y yo conozco los lineamientos. Insiste mucho el presidente en que los candidatos y las candidatas se elijan mediante encuestas. Es correcto, y me parece que si bien las encuestas siempre dejan heridos en el camino, también tienen una bondad, y es este filtro, ¿sabes? O sea, las encuestas seguramente también tienen un componente político mezclado, porque depende mucho del trabajo previo de los que están en la encuesta, de cómo son percibidos, ¿no? O sea, no nada más es una encuesta de conocimiento, sino tiene trabajo político detrás de esa encuesta de cada uno de los que se
Y me parece que dice mucho también de estos perfiles y de qué tan inconstitucionales pueden llegar a ser, si se salen o no del partido a la menor provocación. Y me parece que lo que habría que hacer era, como dicen por ahí, aguantar vara y sí mantenerse en la en la subsecretaría de seguridad, que realiza las funciones muy importantes, ¿no? ¿Y quién es Luis Rodríguez Bucio, el nuevo subsecretario de seguridad? ¿Qué nos podrías comentar de él? Sí, pues Luis Rodríguez Bucio es un general en retiro y también él se pasa de la la Guardia Nacional a la Subsecretaría de Protección Ciudadana y lo sustituye también un militar en retiro. Entonces, pues es un militar que nació en Michoacán, es una persona que también tiene carrera militar y al igual de quien lo sustituye, los dos tienen maestrías en seguridad y defensa nacional. Son educados básicamente en las instituciones educativas de la Sedena, del Ejército Mexicano. Pero es una persona, y ahí te lo podemos contar con cifras muy específicas, al igual en el caso de Ricardo Mejía, que logró mantener la reputación de la Guardia Nacional en los más altos estándares. La Guardia Nacional es la tercera institución en la que más confían los mexicanos, solo por debajo de la Marina y del Ejército, y supera casi en 25 puntos porcentuales a las policías estatales, por ejemplo, ¿no? 75% de los mexicanos confían en la Guardia Nacional, mientras estuvo al frente Luis Rodríguez Bucio, general en retiro, y en las policías estatales, en promedio, en nuestro país, la mitad de la gente o menos confía en ellas. Y aparte, pues se redujeron delitos de alto impacto sensiblemente también como parte no solamente del trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también de la Guardia Nacional. Y él llega con esta buena reputación y estos resultados detrás a encabezar la subsecretaría. ¿Qué hace la subsecretaría? Básicamente tiene a su cargo la política de las prisiones y de la reinserción social. Tiene que establecer criterios para las policías de todo el país también. Y gestiona algo bien importante, que es algo que se llama Plataforma México. Es una plataforma, es un programa informático, en donde todas las policías del país ponen información, por ejemplo, acerca de quién tiene una orden de aprehensión, si hay vehículos con reporte de robo. Es de ahí de donde toman todo el mundo la información de seguridad. Entonces tiene a su cargo esas responsabilidades muy específicas que hacen que esta subsecretaría sea bien importante para mantener la tendencia que llevamos en seguridad, que es positiva hasta ahora. ¿Y cuáles serían los retos entonces, desde ya con todo esto que nos compartes, cuáles van a ser los retos primordiales de Luis Rodríguez como subsecretario de Seguridad? Híjole, pues en primer lugar sí hay que mantener la tendencia positiva y esto puede ser sobre todo por la reciente detención de un gran generador de violencia en el estado de Sinaloa, que es Ovidio Guzmán, y que a raíz de lo que suceda con su posible extradición a Estados Unidos, puede que se incremente en algunas partes del país, como en el estado de Jalisco, como en el estado de Sinaloa o en el de Michoacán, la violencia organizada a raíz de estos dos grupos que están en constante confrontación, que son como las distintas fragmentaciones de lo que le llaman el cártel de Sinaloa y lo que le llaman el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es un reto muy importante, el mantener la seguridad en varios estados de la República, y en segundo lugar, pues que la percepción de inseguridad siga bajando. Por ejemplo, comparados con cuando entró el presidente López Obrador, donde el 80% de los mexicanos se sentía inseguro, ahorita ha bajado 10 puntos esa percepción de inseguridad, y no lo dice el gobierno, lo dice el INEGI, ¿no? Entonces es un reto grandísimo mantener esa tendencia, porque ha habido altas y bajas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos casi la misma cifra, pero subió un poco en el segundo trimestre, ¿no? Entonces tiene ese reto, y mantener la buena reputación de la Guardia Nacional implica investigar a fondo cualquier guardia nacional que esté involucrado en delitos como la corrupción, o que haga un mal uso de la fuerza y que agreda a los ciudadanos, o que mate injustificadamente a cualquier persona mientras realiza labores de patrullaje, porque ha habido esos incidentes y se deben investigar de parte de la Guardia Nacional. Así es. En general, ¿cómo calificas estos cambios, independientemente de la razón por la que se dan? Y ya nos compartías por ahí algunas situaciones, el contexto. ¿Cómo calificas estos cambios, Rodrigo? Pues a mí me parece que son unos cambios continuistas, es decir, no se arriesga mucho el presidente, por ejemplo, al poner a David Córdoba Campos al frente de la Guardia Nacional. Él también es un general en retiro, de hecho es sonorense. Ambos generales en retiro, el que está ahora en la Guardia Nacional y el nuevo subsecretario de Seguridad,
estuvieron segregados militares en otros países del mundo. Los dos tienen diplomados y maestrías educados en nuestras instituciones militares. Entonces, pues es un cambio que le apuesta a mantener el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Me parece que es una opción sensata el no realizar cambios bruscos en la recta final de un sexenio. Y obviamente también, como una persona que está pendiente de los temas de seguridad, te diré que la única vara con los que los vamos a juzgar no es que los haya designado el presidente López Obrador, sino los resultados que entreguen. Entonces yo sí espero que Luis Rodríguez Bucio entregue buenos resultados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que también el general en retiro David Córdoba Campos continúe esta labor que te conté de la Guardia Nacional, ¿no? Solo así sabremos si hacen un buen trabajo, pero yo, pues la información que tengo disponible, y tú y todos, la que les acabo de contar, indica que a menos de que pase algo muy raro, pues vamos por un camino sólido, por un buen camino. Muy bien, pues ahí está entonces esta intervención. Rodrigo, ¿algo que quieras agregar a todo este análisis y a todo esto que nos estás compartiendo? Pues decirle a la ciudadanía, evidentemente, que aparte de que estén pendientes de las labores de seguridad pública y que en muchas partes del país reciben muy bien a la Guardia Nacional, pues hay que estar pendientes también para denunciar a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional cualquier incidente cometido por las fuerzas de seguridad, que si bien son pocos, obviamente es como ciudadanía el papel que tenemos que jugar, y también reconocer la labor y el riesgo en el que se ponen los guardias nacionales para garantizar la seguridad. Yo creo que esos dos lados, sí, estar pendientes, pero también el reconocer esa labor ayuda a que la Guardia Nacional escriba una historia de paz en México, y ya que nos alejemos por fin de los tiempos de exterminio del calderonismo que tanto daño nos hizo. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, por esta intervención, este análisis tan interesante sobre estos cambios hechos en materia de seguridad nacional. Muchísimas gracias, un saludo. Miriam, gracias, y un saludo a toda tu audiencia y a todos los sonorenses. Gracias, ahí está. Pues ya escuchó usted, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos comparte en ese sentido, un tema del que se va a seguir dando de qué hablar, y por supuesto aquí en Radio Sonora.